Bienvenida, bienvenido a este espacio de autoconocimiento. Mi nombre es José Luis Arqué y en el vídeo de hoy voy a compartirte una estrategia. ¿Para qué? Para trabajar con tu mente. Voy a compartirte una habilidad para que aprendas a detener y detectar a tu mente y ponerla a trabajar para ti. Para entenderlo mejor, voy a tomar el símil de un combate. Imagina que estamos en un ring, en un combate, y enfrente nuestro tenemos un adversario, un contrincante que tiene una estrategia. Ese adversario tiene una estrategia porque la ha entrenado, la ha ensayado, la ha aprendido, y esa estrategia va a ser la que utilice para golpearnos y para ir contra nosotros. Así que es muy útil detectar la estrategia del otro, de ese contrincante, saber por dónde nos va a atacar, y una vez que sepamos por dónde nos va a atacar, lo podemos bloquear y hacerle un contraataque para ganar el combate. De forma análoga vamos a poner como a nuestra mente de contrincante. Nuestra mente vamos a ponerla en ese rincón contrario. ¿Por qué? Porque tu mente puede ser tu mejor aliada, puede ser tu mejor amiga para conseguir lo que te propongas, o puede ser todo lo contrario, puede ser tu peor enemiga y ese oponente que te va a montar una estrategia para derribarte. Así que con este símil y tomando a tu mente como ese oponente al que tenemos que derribar, vamos a pensar como en el médico que te daba un golpecito, en la rodilla, y esa rodilla que hacía pa, y tenía que un impulso. Era como un automatismo. Los impulsos de la mente, los automatismos de la mente, son como movimientos inconscientes que no podemos controlar porque ella los tira, como si fuesen pestañeos, los tira a movimientos inconscientes, como esa rodilla que no sabíamos ni por qué se movía cuando era pequeño. Cuando éramos pequeños se movía así y no sabíamos por qué sucedía. Y es porque hay algo a nivel de inconsciente que no podemos controlar. Por ejemplo, ahora mismo está latiendo el corazón, estás respirando, estás haciendo la circulación, pero no puedes intervenir en eso porque funciona de forma automática, funciona de forma inconsciente. Pues la mente funciona con estos automatismos, estos impulsos, y ella, esos automatismos de forma automática, montan su estrategia. ¿Y esta estrategia para qué es? Para frenarte, para bloquearte. Cuando tú te pones en avance, en funcionamiento, ella de alguna manera va a tirar esos impulsos, va a tirar esos ataques para detenerte. Piensa que mente significa meta. Mente significa meta, es decir, para trabajar con la mente, para educarla, para separarnos de ella, para crecer con nuestra propia mente, lo que necesitamos es una meta, porque mente significa meta. Meta significa mente, y además la palabra meta también significa más allá. Con lo cual la palabra meta es más allá de donde estamos, más allá de donde estás ahora, y más allá de donde estás ahora se va a activar tu mente con la que vas a poder trabajar. Así que para trabajar con tu mente, crecer y autoconocerte, vas a tener que dirigirte a alguna meta. Muchas personas dicen siempre estoy igual, se están quejando, siempre están enjuiciando que están en el mismo lugar, que no consiguen cosas, que no consiguen avanzar, que se sienten estancadas, pero cuando les pregunto, ¿te estás dirigiendo hacia algún lugar? ¿Estás haciendo algo diferente? Y como decía Albert Einstein, si siempre haces las mismas cosas, siempre vas a tener los mismos resultados. No te estás dirigiendo, no estás moviendo a tu mente, no estás moviendo energía. Por ejemplo, hay una ley en la naturaleza que te dice, en la naturaleza todo lo que no crece se estanca, se pudre y se muere. En la naturaleza todo lo que no crece se estanca, se pudre y termina muriendo. Y sigue la misma lógica en tu vida. Si tú no tienes la intención de crecer, te estanca y al final te vas a pudrir y eso va a morir en tu vida. Todo lo que no hagas crecer y tiene su sentido. Por ejemplo, una plantita, tú la siembras y tú, si ya no le prestas más atención, la haces crecer, la riegas, le pones sol, le pones cariño, ¿qué le va a pasar a la plantita? Que va a crecer y va a llegar un momento que de la falta de atención se va a morir. Ahora cambia planta por tu relación. Si esa relación no la haces crecer, si esa relación se estanca, pues al final se va a pudrir y se va a morir. Sigue la misma lógica con cualquier elemento del universo. Lo que no haces crecer en tu vida se estanca, se pudre y se muere. Piensa, por ejemplo, también en un chaquito, un charco de agua donde el agua se retiene, y esa agua que se ha retenido, ¿qué sucede? Pues que se ha estancado y al final se termina pudriendo. Y en tu vida se termina pudriendo todo lo que no haces crecer. Así que no sé si estás en un momento de estancamiento, pero ponte en movimiento. Y en el momento que tú te pones en movimiento, empiezas a mover energía cinética, y esa misma energía hace que ese charco de agua
se abra y se convierta en un riachuelo. Y entonces, como decía Albert Einstein, que empiezan a suceder cosas diferentes. Pero si no te mueves del mismo sitio, no pretendas que te pasen cosas diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Sencillo, una meta. Una meta, ponerte una meta hacia donde dirigirte. Es un buen momento de apertura de año para dirigirte hacia una nueva meta. Y con eso que tú te vas a dirigir hacia ese lugar, meta es más allá de donde estás. Y además de eso, de que vas a ir más allá de donde estás por dirigirte a esa meta, vas a generar esa energía cinética que te va a poner en movimiento y se van a desbloquear y desatascar ciertos problemas que tú tenías ahí porque estabas estancado quizás. En cuanto te pones en movimiento, la energía se desestanca y es como ese riachuelo que se convierte en agua cristalina solo porque está en continuo movimiento. Y además de esto, ahí es un buen trabajo el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque imagina que un conejito está en su madriguera y le metemos esa cobaya. ¿Para qué? Para que la cobaya lo saque y salga a la superficie. Pues funciona de la misma manera con nuestra mente. Si nosotros le metemos esa cobaya, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a aparecer? ¿Y la cobaya qué es? Dirigirnos a nuestra meta para que salte. Para que salte como ese resorte, como ese automatismo de que cuando nos daban el golpecito en la rodilla, la pierna se movía y no teníamos ningún control. Y ahí es donde tu mente va a aparecer y aquí es donde tienes todo el crecimiento personal. En cuanto te pones en marcha, vas a detectar que tu mente se conecta como un resorte, como un sistema automático, como un impulso que no vas a poder controlar y ella va a aparecer. ¿Qué sucede? Que sabiendo todo esto, la vas a poder pescar, la vas a poder atender a su estrategia, porque su estrategia simplemente se compone en tres cuestiones. Tu mente tiene tres maneras, tres estrategias, o mejor dicho, es una estrategia para detenerte que se compone de tres movimientos. Si lo piensas como un animal, en la naturaleza nos da la misma muestra de cómo funciona nuestra mente humana. Piensa en esto, por instinto animal, un animal cuando está herido en la naturaleza tiene tres comportamientos básicos y automáticos. Un animal que está en la naturaleza herido tiene tres reacciones automáticas. O ataca, o huye, o se paraliza, se hace muerto. Si lo piensas, tiene su sentido. Un animal en la naturaleza que está con miedo porque está herido, o te va a atacar por miedo, o va a huir de donde tú estás, o se va a hacer el muerto, se va a quedar paralizado. Y estas tres reacciones automáticas, instintivas, primarias, también las tenemos los seres humanos. ¿Y qué hay detrás de eso? El miedo. El miedo está detrás de los automatismos de la mente. Por miedo, la mente ataca o huye o se paraliza. Y todo esto va a pasar cuando nos ponemos en funcionamiento, se activa el miedo. En otros vídeos también te he comentado cómo el miedo está latente, como en nuestro sistema, en nuestro aprendizaje con ese sesgo cognitivo. Por ejemplo, cuando nuestros antepasados salían de la cueva a cazar, ¿qué sucedía? Que se enfrentaban a una nueva reto, a una nueva vivencia, muchos morían y no volvían. Entonces, los cobardes que se quedaban ahí en la cueva, ¿qué aprendieron? Que quedándote en la zona de confort en la cueva, no arriesgándote hacia lo nuevo, pues permanecías con vida. Y la mente aprendió que quedándote en la zona de confort, en lo conocido, no moviéndote, ahí va a sobrevivir. Y precisamente porque tiene mucha fuerza ahí la mente, porque la mente no le interesa que consigas metas, retos, que tengas más dinero, que tengas mejor físico, que tengas buena pareja, solamente le da igual. La mente solo vela por tu supervivencia y según ella aprende, para sobrevivir se tiene que quedar quietito en la zona de confort. Así que es un sesgo cognitivo que también por eso se activa el miedo. Cuando tú te diriges a una nueva meta, tu mente va a activar el miedo y con ese miedo tiene esos tres automatismos. O te va a atacar, o va a huir, o se va a quedar paralizada. También el miedo obviamente viene de nuestros sistemas de creencias, de nuestros paradigmas de cuando éramos pequeñitos, con todo el programa verbal que nos instalaron ahí. Si, por ejemplo, a los niños hay una palabra que siempre decimos que es el cuida. Cuida, ¿no? Y se lo decimos mucho a los niños. Cuida, cuida esto, cuida lo otro, cuida. Piensa que cuando venimos a la vida solo tenemos los miedos. Y el niño tiene solo dos miedos inherentes cuando viene aquí, que es miedo a caer al vacío. El niño tiene miedo de que la mamá lo suelte porque no sabe que hay en el vacío, tiene un miedo a eso, y tiene miedo a los sonidos estridentes. Y cuando escucha un sonido estridente, pues se pone a ir porque le da miedo. Todos los miedos ya son aprendidos, son ya
en función de la programación que nos metieron y por cómo nos hablaban, cómo nos gritaban, nos juzgaban, nos criticaban, nos humillaban. Todo eso está latente como en nuestro sistema operativo y la mente te tira miedos desde ahí. Y también otra manera, otra vía de que la mente genera miedo, ¿qué es? Pues por los nutrientes que le metes a la mente. Digo siempre que la mente es como un jardín y que las semillas que le metes, pues ella las utiliza para luego florecer. Si estás viendo noticias, si ves mucho la tele, si ves vídeos o canales donde ahí la gente se insulta, está en confrontación, te meten noticias de miedo, además hay muchas noticias falsas que obviamente están para ¿qué? Para generar miedo. ¿Por qué? Porque el miedo básicamente es un elemento de manipulación de masas y si metes elementos de construcción mental que tengan que ver con el miedo, pues básicamente tu mente va a ser más fácil que saque esa palabra a flote. Entonces, por esas tres vías, por la vía ancestral, por tu programación verbal condicionada por todo lo que te dijeron, tienes un montón de miedos, de inseguridades, de falta de confianza en ti, todo eso te genera miedo por tu programa personal de la infancia y también por los materiales de construcción que le metes en el presente. Así que todo eso hace que te lance pensamientos con esa palabra. La base está en el miedo. Y el miedo, el animal cuando tiene miedo o ataca, o huye o se paraliza. Tiene esos tres automatismos que salen de forma automática y como unos impulsos, igual que el médico te daba golpecito en la rodilla e instintivamente, impulsivamente esa rodilla, pues esa pierna se movía hacia adelante sin ningún tipo de control. Traducido al ser humano, digamos que cuando te pongas en funcionamiento va a aparecer el miedo y el miedo va a ser la base de esas tres reacciones: atacar, huir o paralizarse. Y traducido a un comportamiento humano, ya más específicamente para que te sea útil en tu vida, que es un ataque de la mente. Atacar, por ejemplo, por el sentido de criticar, juzgar, insultar, envidiar, humillar, enfadar, de cualquier de esos tipos es un ataque. ¿Viste que hoy día pues las redes son caldo de cultivo para qué? Para hacer un ataque. ¿Viste? La gente hoy en día es muy fácil que ataque, que juzgue, que critique, que se humille, que unos contra los otros. Viste que los gurús de esta gente, de que los conquistadores, ¿no? Alejandro Magno, Julio César, toda esta gente, Sun Tzu en el arte de la guerra hablaba de esto y ellos decían: divide y vencerás. Divide y vencerás. Es como el pueblo dividido, ahí básicamente va a ser muy vencible. ¿Por qué? Porque en esa división es muy fácil manipular. Todo esto va a la cuestión que hoy en día estratégicamente que está preparada para que hombres, mujeres, blancos, negros, izquierda, derecha, y ahí unos contra otros, básicamente que caigan en un ataque. Y cuando caemos en un ataque por la vía de criticar, juzgar, humillar, insultar, atacar, es la mejor manera de no estar nosotros. Ahí está una mente tirando insultos, pensamientos, palabras hirientes, y esa es la mejor manera de separarte de ti, de lo que eres, de la consciencia, del sujeto. Si tú estás, obviamente, de mente, en la mente, atacando, juzgando, criticando, insultando, envidiando, humillando, obviamente es la mejor manera de que no sea en consciencia. Entonces ya nos predisponen para que ese automatismo ¡pac!, salte ahí. Y además, cuando tú te diriges hacia tu meta, eso va a saltar de un momento a otro como resorte, como automatismo. Primeramente, ese ataque a través del juicio, de la crítica, de la agresión, de enfadarse, todo eso. Además, ¿eso qué hace? Que baje la frecuencia. Y si baja la frecuencia, te aseguras de no conseguir las metas. ¿Por qué? Por emanación. Esas metas seguramente te hagan crecer y tienen una alta vibración. Y si tú, con el juicio, con la crítica, con ese ataque verbal, bajas tu frecuencia, ¿qué sucede? Que estás denso. Y según la ley de atracción, lo similar atrae lo similar. Y si estás denso, ¿qué vas a traer? Más cosas densas, más densidad a tu vida. Así que asegurarte de eso es la mejor manera de no conseguir tus metas, porque tu vibración es densa. De hecho, escuchando a las personas y observándolas te das cuenta de que no están avanzando. ¿Por qué? Porque están en un ataque continuo y es como un combate hacia el contrincante, y siempre eso está fuera, porque la mente jamás te va a llevar a que vayas dentro, a que te responsabilices y a que hagas un trabajo interno. Siempre la mente te va a llevar a un ataque externo. Un automatismo, el ataque. Segundo automatismo que hace el animal: huye del lugar. ¿Qué es huir? No afrontar. Y ahí es donde los seres humanos, traducido al comportamiento humano, que es una justificación. ¿Qué es una justificación? Una queja.
nos quejamos. Yo lo llamo los quejoinómanos. Y los quejoinómanos, que se justifican, que huyen, que no afrontan, que no quieren cómo avanzar, esos quejoinómanos que todo el día se están quejando, hay personas que viste que todo el día es una queja continua, queja y es mucha densidad, ¿no? Pues es obviamente que baja la frecuencia vibracional a través de la queja y por ley de atracción lo similar atrae lo similar. Si tú te quejas, el universo te va a traer más cosas para quejarte, vas a traer más cosas para quejarte. Y lo contrario de la queja es la gratitud. Si tú agradeces, es lo contrario de quejarte. Si tú agradeces, te va a traer más cosas para agradecer. Si tú te quejas, te va a traer más cosas para quejarte. Así que ya tenemos ese segundo automatismo, esa justificación a través de la queja. Y esa queja se puede hacer a través de dos maneras. Los peronistas y los esqueístas. Esa queja, esa justificación, esa huida, como ese animal que tiene miedo y huye, se puede hacer a través de los esqueístas y de los peronistas. ¿Quién son los esqueístas? Es que no puedo hacerlo, es que, y se justifican con un esqueísmo continuo, o los peronistas. Pero, es que no lo pude hacer, pero es que me pasó esto, pero es que me pasó lo otro, pero es que tú no sabes, entonces caen en un pero o un esque, o el esqueísmo o el peronismo. Los esqueístas o los peronistas forman parte de ese equipo de quejoinómanos que es una justificación continua para, obviamente, huir, no afrontar y no avanzar. Y detrás de todo eso, recuerda que sigue estando el miedo de no crecer y de no conseguir esa meta. Así que ya tenemos esos dos instintos primarios, esas dos reacciones que son un ataque y una justificación a través de la queja, con ese peronismo y ese esqueísmo, que es la mejor manera de atraer densidad y que el universo demande más cosas para quejarte. Y por último, recuerda que el animal atacaba, huía o se paralizaba. ¿Qué es la parálisis? Hacerse muerto. Quédate paralizado, petrificado. Traducido en comportamiento humano, ¿qué sería? La procrastinación. Procrastinar. Quedarte esperando, quedarte parado. ¿Te suena eso de ya lo haré? Mañana lo hago. Ya me pondré. Tienes una meta o un reto o algo que te has propuesto hacer y entras en ¿qué? En espera, en parálisis. O lo haces 2 días y lo abandonas. Te frenas en ese inicio, te quedas esperando, te quedas en una procrastinación continua y te quedas como el animal, haciéndote muerto. Te haces el muerto, te quedas petrificado, parado y tu mente tomó el mando de la situación. Así que esas 3 reacciones automáticas que tienen que ver con un ataque, un juicio o esa huida a través de la queja o también la procrastinación, quedarte parado, procrastinado, esperando. Nunca lo consigues porque tu mente se activa y es tu mente la que está. Entonces no estás tú detrás de todo ese miedo y obviamente que a nivel de frecuencia vibracional ese miedo es lo más denso que hay, baja la frecuencia y si sabemos que ley de atracción lo similar atrae lo similar y tú estás en una frecuencia tensa vibracionalmente, ¿qué vas a traer? Personas densas, circunstancias densas, más cosas para quejarte densas. Entonces es como que, como la carrera de la rata. Esas personas que están en la carrera de la rata, esa pescadilla que se muerde la cola, cuanto peor me van las cosas, más me quejo, y cuanto más me quejo, más cosas atraigo negativas para quejarme. Viste que no hay un avance, es como un charco que se estancó y cada vez peor, y desgraciadamente muchísimas personas están atrapadas ahí porque no se dan cuenta que su mente le tira 3 automatismos, 3 resortes automáticos que se activan. Igual que ese médico daba el golpecito de la rodilla y la inconsciencia, o sea, la falta de conciencia, de autoconocimiento de que esa es tu mente y que no eres tú, y que precisamente todo el sistema está organizado a nivel de redes, a nivel de noticias, de medios, ¿para qué? Para que sea tu mente la que esté activada y que no estés tú, porque si tú estás en conciencia, tendrías obviamente poder del dígito hacia sus metas económicas, de salud, de todo, y no dependerías obviamente del sistema o de lo exterior. Así que es la mejor manera de mantener tu mente activada. ¿Esto qué te va a dar? Un profundo autoconocimiento de cómo funciona realmente tu mente y te estás identificando de que estás enjuiciando, criticando, humillando, envidiando, de que te estás quejando por cualquier vía, o el es que o el pero es una queja, una justificación continua, o que estás paralizado, que estás petrificado, que no avanzas. Ya sabes que tienes que salir de ahí, ponerte en movimiento, ponerte una meta concreta, sencilla, que nunca hayas conseguido, que sea imposible, pero que sí que sea
como cercana a donde tú estás. Por ejemplo, sería un ejemplo a nivel económico. Bueno, si tienes 1000, no te pongas 1.000.000, ponte 2000, que está pegadito, y dirígete. Aplica las cosas que sabes. Y una vez que hayas dirigido y has conseguido ese resultado que está pegadito a donde tú estás, meter la siguiente meta y así descarando, de alcanzando, y de qué te vas a dar cuenta. A lo que te des cuenta, vas a ver que has conseguido objetivos mucho más grandes, como decía Albert Einstein. Si quieres cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Así que si te viene a la mente y que está en este proceso también de autoconocimiento, de conocerse a sí mismo, de conseguir metas, de conseguir alguna cuestión en su vida que está estancado, que no avanza y quieres que le puedas ayudar con este vídeo, envíale el vídeo. Es una buena y bonita manera también de compartir este camino de autoconocimiento. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Si todavía no lo has hecho, pues darle like al vídeo, y en la descripción te dejo mi contacto para si te puedo ayudar en tu camino de autoconocimiento. Será un placer ayudarte y conocerte. Así que aplica lo aprendido y te veo en el siguiente vídeo.